Aquí en la Embajada de Colombia, en la Argentina, me acompaña el embajador Camilo Romero. Muchas gracias, embajador. Un gustazo, bienvenidos, qué placer tenerlos aquí en esta Casa Colombiana en Buenos Aires. Bueno, el embajador que obviamente viene siendo protagonista, o por lo menos parte de una trama de una de las grandes disputas geopolíticas, diplomáticas, vamos a decir así, que se dieron en el último tiempo. Recordemos la secuencia que se abre con el presidente argentino, Javier Milei, hablando en una entrevista, calificando de asesino al presidente Gustavo Petro, cómo la Cancillería colombiana responde anunciando una expulsión de diplomáticos de la Argentina. En ese momento el embajador ya estaba en Colombia, porque estaba llamado a consultas desde finales de enero por comentarios anteriores que ya había hecho el presidente argentino. Parecía que íbamos a una situación crítica hasta que la diplomacia funcionó, embajador. Sí, así es, en 2 días se revierte todo y yo creo que es algo importante que vale la pena reconocer en este tiempo de hoy, en la algidez de los titulares, de la velocidad de las noticias, de todo lo que ocurre, que triunfe la voz de la diplomacia, que la voz de la diplomacia esté por encima de los insultos, es sin duda un triunfo democrático. Y yo creo que es un triunfo que amerita reconocer la historia de nuestros pueblos. Yo creo que si algo ha hecho Colombia es poner por encima de toda diferencia, porque existen esas diferencias, el bienestar de sus connacionales y el bienestar de la región y por supuesto lo que es para nosotros incluso un mandato constitucional, la unidad latinoamericana. Entonces esa ha sido la línea de Colombia y en 2 días se logró revertir algo que parecía complejo. En mi caso dije, bueno, no voy a estar más en Buenos Aires, ¿no? Nos hacíamos ya la idea, pero en 2 días, insisto, el triunfo de la diplomacia sobre los insultos ha dado sus resultados y eso creo que hay que agradecerlo. Está bueno contarlo, porque usted estaba, insisto, llamado a consultas, y es un término por ahí muy complejo, que es muy diplomático, pero es interesante primero que cuente qué significa que un embajador esté llamado a consultas, y cómo fue el proceso en el cual usted estuvo ya en Colombia, y desde Colombia viviendo la crisis que desata a partir de esa entrevista. Sí, el llamado a consultas, digamos, hace referencia a lo que todavía a veces mantiene la diplomacia, que es muy lenta, ¿no? Eso hace referencias a tiempos anteriores, en los que la comunicación no era como hoy, digamos. La consulta acá pues, es mucho más ágil y mucho más rápido con un teléfono celular, con un teléfono móvil, está pasando esto, pero sin duda es un gesto, ¿no? Ante la primera andanada de insultos, lo que ocurre es que el presidente Petro toma 2 decisiones, una nota de protesta primero y segundo, retirar a su embajador. Es decir, es más allá de lo que simbolizaba y significaba antes, que era que vaya el embajador a contar qué está pasando a las consultas, simboliza ese rechazo, por supuesto, a esa agresión de ese momento. Entonces, el llamado a consultas implica conversar, por supuesto, con Cancillería, con Presidencia de la República, contar el contexto de lo que ha ocurrido. Insisto, en estos tiempos pues eso es mucho más rápido y mucho más ágil. Pero se deja el precedente claro que ya Colombia no tiene a su embajador, y esa es la primera alerta. Luego viene una segunda andanada de insultos, se pasa por parte de Colombia y viene una tercera en donde Colombia ya reacciona y dice, bueno, pues somos pueblos hermanos, llevamos 201 años de relaciones. Yo sinceramente creo que esto que ha pasado al final, me salto de nuevo al final, es maravilloso por nuestra gente, por nuestros pueblos, nuestra cultura, nuestra historia, el fútbol. Digamos, lo que nos ha juntado y lo que nos ha unido. 201 años cumplimos el pasado 8 de marzo de relaciones diplomáticas. Entonces, Colombia, digo, reacciona en su momento y hace un comunicado en el que expresa que deben salir de nuestro país diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá. No se dijo más. Varios medios interpretaron que eran todos, que estaba el embajador. No se dijo eso, sino por los canales institucionales y diplomáticos se dará a conocer esta medida, los alcances de la medida. Y eso provocó un diálogo que por fortuna, hay que reconocerlo, se ha dado entre nuestro canciller encargado Murillo y la canciller Mondino, que ha dado no solo lugar a que se pare ya esa andanada que iba hacia lo que parecía un rompimiento de relaciones entre nuestros países, algo inconcebible desde todo punto de vista, a que se revierta al punto donde debíamos estar y no debíamos salir. Es decir, que haya esas relaciones normales entre 2 pueblos,
que regrese el embajador de Colombia a Argentina, donde hoy estoy, y que el nuevo embajador de Argentina pueda llegar a Bogotá. Entonces estamos en ese momento y próximamente será una visita a la canciller Mondino, que la recibiremos allí en la Cancillería en Bogotá, insisto, con el canciller encargado Murillo, para dar el restablecimiento ya o el símbolo formal de ese restablecimiento de relaciones, que ya ha empezado con mi retorno aquí a Buenos Aires. Cuando en privado o públicamente, lo dijo en realidad públicamente en alguna ocasión, habla el presidente Milei de qué es lo que lo llevó a decir lo que dijo del presidente Petro, se refiere a comentarios hechos por el propio Petro acerca de Milei. Hay algo muy puntual, cuando Milei era todavía candidato a presidente, donde Petro utiliza su Twitter y tomando unas declaraciones que había hecho Milei, dice, esto decía Hitler, ¿no? Comparándolo de alguna manera el discurso de Milei con el de Hitler. ¿Fue quizás retrospectivamente un error del presidente haber dicho eso? Yo no estoy para ahondar, digamos, en los momentos que complejizaron las relaciones entre los dos países. Yo estoy en la dinámica que debemos estar, que es pasar la página, que nos pongamos de acuerdo en que el camino es este de la diplomacia, el del restablecimiento de relaciones y el, por supuesto, honrar a nuestros pueblos. Yo creo que ese es el camino adecuado, es el que nos corresponde. Si entramos en los detalles, no sé quién queda debiendo, ¿no? Y no creo que sea el momento. Yo insisto en que Colombia tiene unos puntos que son una hoja de ruta definida, clara y contundente. Uno, respeto a la democracia. Respetamos la decisión que el pueblo argentino ha tomado en las urnas, el camino que ha tomado, la elección del presidente Milei. Aquí estuvo el canciller, lo acompañé en la posesión de Javier Milei, es decir, Colombia no estuvo ausente de eso. Respeta esa decisión, pero de la misma manera exige en reciprocidad un respeto total, absoluto y contundente a nuestra democracia y a nuestro presidente elegido por el pueblo colombiano. Dos, un respeto a la diferencia. Aquí no estamos por anular la diferencia. Si algo nos queda claro es que vamos a trabajar en medio de la diferencia, pero para honrar nuestros pueblos, nuestra historia e, insisto, la posibilidad de futuro. Pero que aquí nadie crea o diga que estamos de acuerdo en todo. Lo que estamos es en un reto superior. Tenemos diferencias, las tenemos, pero vamos a trabajar por encima de esas diferencias o entendiendo esas diferencias para llegar a propósitos comunes, que son esos que el pueblo requiere, necesita de las buenas relaciones entre nuestros países. Ahora, yendo hacia adelante, estamos ante claramente una diplomacia que aquí funcionó, pero también es cierto que estamos ante dos presidentes verborrágicos, con ideas muy firmes, que tienden además a apelar mucho a las redes sociales, que son un arma de doble filo, a veces y van en contra muchas veces de la diplomacia. ¿Qué pasa si vuelve a surgir alguna declaración desafortunada de uno u otro lado? No quiero regresar a los escenarios del pasado, imagínate a las suposiciones del futuro, ¿no? de futurólogos, pero lo que sí es cierto es que creo que hay una oportunidad, hay un buen momento, y ese es el que quiero que lo podamos entender, comprender, profundizar, para que ese momento, que por supuesto supone algo que el comunicado conjunto dice tal vez en su primer párrafo, y yo quiero resaltar una palabra allí, civilidad. Es decir, aquí necesitamos entendernos en el marco de la democracia. Entonces, por supuesto que estos son tiempos de liderazgos como los que tenemos en Colombia, en Argentina. Nosotros tenemos la claridad de una historia, de un recorrido de nuestro presidente, de lo que simboliza por primera vez en la historia de Colombia un gobierno de izquierda, un gobierno pues catalogado en esas viejas categorías de derecha, izquierda, podríamos catalogarlo allí. Pero es un gobierno progresista, es un gobierno que tiene una política internacional definida, una política internacional feminista, una política internacional de lucha contra el narcotráfico desde un nuevo enfoque, una política de entender el cambio climático como una realidad que está afectando a nuestros pueblos. Es decir, es una política internacional basada en la comprensión de las complejidades, dificultades del mundo y de cómo la pasan nuestros ciudadanos de a pie. Hay otros países que tienen otras posturas y en medio de esas diferencias es que tenemos que ser capaces de encontrar lo que nosotros llamamos unos procomunes, propósitos comunes. Así es que el futuro, bueno, esperemos pues que sea acorde a esa historia. Es que no es poca cosa, a veces decirlo pasa por alto. 201 años de relaciones diplomáticas han cumplido Colombia y Argentina el pasado 8 de marzo. Lo saco por un momento de las relaciones entre Argentina y Colombia para hablar de la que es, sin duda, la gran crisis diplomática inédita realmente, que es la que se desató a partir de la decisión de Ecuador de ingresar a la Embajada de México en Quito. Como alguien que
tiene experiencia en estos niveles de diplomacia. ¿Qué cree que falló en la toma de decisiones para que el presidente Noboa decidiera avanzar en esa línea de entrar a la embajada mexicana? Primero quiero decir que en medio de esas diferencias que ya he señalado, Colombia y Argentina estuvieron de acuerdo en rechazar lo que pasó allí. Entonces digo, podemos tener diferencias, pero hay unos puntos de acuerdo en los que nos vamos a encontrar, y eso me parece de lo más relevante, no quedarnos en profundizar las discrepancias y las diferencias, sino, bueno, ¿dónde nos podemos juntar? Aquí tenemos unas posturas distintas, aquí no es, pero en estas estamos. Y, por ejemplo, frente a lo ocurrido en Ecuador, claramente hubo una postura unificada, yo diría casi que global, frente a lo que ocurrió. Y no soy quien para meterme en los asuntos internos del Ecuador, pero lo que sí estamos claros es que espacios como este en el que ustedes están hoy, este pedazo de piso aquí en Carlos Pellegrini es Colombia. Y este es un pedazo de patria que debe ser respetado. Y es parte de los convenios internacionales. Así es que lo ocurrido en Ecuador se zafa de toda lógica, digamos, es algo incomprensible. Por eso ahí está el comunicado de la OEA, que creo es el que debe referir y que Colombia y Argentina, entre otros, han acompañado. Hablamos aquí de una crisis diplomática que se resolvió desde afuera, digamos, y analizándolo. ¿Tiene solución esa crisis diplomática o ya llegó un punto en el cual no hay vuelta atrás, por lo menos mientras continúen cada gobierno de su lado? ¿Hablando de cuál? Volviendo justamente a Ecuador y México, digo, ¿tiene una solución como se pudo resolver la crisis que se había desatado entre Argentina y Colombia? Bueno, hay que exhortar siempre a buscar alternativas y soluciones, pero por supuesto es un precedente bastante complejo para la región y para el mundo, lo que ha ocurrido. Es decir, ni siquiera en varias de las dictaduras del Cono Sur ocurrieron situaciones como esa, ni en los momentos de dictadura estamos hablando. Entonces, esto es algo inédito y complejo, pero esperamos que la vía diplomática, que la vía del diálogo, permita resarcir lo que ha significado. Es que es una invasión a un territorio que fue el mexicano, ¿no? En ese caso. Y es algo que debemos rechazar todos quienes estamos en el marco de la democracia, en el marco de lo que significan las relaciones diplomáticas y esos respetos mínimos, elementales, básicos de la convivencia entre nuestros países. Lo que argumentan del lado ecuatoriano es, bueno, pero México viene haciendo algo que es dar asilo a dirigentes políticos condenados por corrupción con los que tiene afinidad. ¿No es un problema cuando la política exterior empieza a volverse no tanto basándose en las reglas y en, bueno, quién viola los derechos humanos y quién no, quién es democrático y no, sino en las afinidades ideológicas de los presidentes? ¿No estamos viendo un poco eso en América Latina? A ver, primero es un tema al que le compete desde nuestro país es el canciller, al presidente de la República, no es al embajador en Argentina o al embajador en Brasil o a la embajadora nuestra en Ecuador. Este es un tema de país. Pero sí me permito decir es que esos estatus, digamos, de asilado y demás, el que lo reconoce es el país que está brindando ese derecho y hace parte de los derechos. Ponernos ya a discutir que un país determine o no, que sea o no un asilado, pues ya son temas que sobrepasan, insisto, más allá de la propia opinión, unas realidades, y es que el país que otorga, en este caso, un asilo, es el que determina si una persona tiene derecho a ese asilo o no, y lo otorga y lo da. Entonces aquí se ha quebrantado totalmente eso. Yo lo que estoy haciendo, diríamos en términos, como diría la canciller Mondino, es describiendo un hecho, y hasta allí llego. No quiero dejar de preguntarle por Venezuela, porque la situación en Venezuela ya excede a la relación Venezuela-Colombia. Digo, es un problema, es una cuestión, diría, regional. El presidente Petro viene de una visita allí. El canciller encargado Murillo acaba de confirmar que efectivamente hubo una reunión con uno de los candidatos opositores, aunque no legitimados como opositores por la principal fuerza opositora. Estamos hablando de Manuel Rosales. ¿Qué está viendo, digamos, de cómo Colombia mira el conflicto venezolano? Bueno, yo insisto en que estos ya son temas que le corresponde al canciller, que le corresponde al presidente de la República. Lo que esperamos nosotros como país, y ojalá para América Latina, es la profundización de la democracia en cada rincón de nuestro territorio. Y ojalá Colombia pueda aportar en ese sentido, en donde quiera que sea bienvenido, en donde quiera que sea llamado. Ahí estará siempre Colombia en ese
sentido de profundizar la democracia en nuestra región. Yo creo que ese llamado no podemos evadirlo, no podemos ocultarlo. Por supuesto, Colombia, siendo vecino de Venezuela, juega un papel clave en la geopolítica latinoamericana. Y me parece que el papel que se ha cumplido desde Colombia es un papel que se debe reconocer desde el resto de países de América del Sur y de América Latina. Es decir, más fácil sería que Colombia adopte una u otra postura, pero vimos que eso no dio resultado. Estoy hablando que tuvimos la frontera cerrada durante años de Colombia y Venezuela por posturas políticas ideológicas que el daño lo pagaban nuestros ciudadanos de a pie en la frontera. Y nuestro comercio internacional, siendo Venezuela el segundo país de mayor comercio después de Estados Unidos para Colombia, se cerraron las fronteras por posturas ideológicas. Por supuesto que hay maneras de enfrentar, de rechazar, de condenar, ¿sí?, o de avalar, etcétera, pero la realidad es que se ha afectado a parte de la población de los dos países con esa medida. Colombia restablece con este nuevo gobierno las relaciones, insisto, siempre con miras a profundizar la democracia, permitir el diálogo como el mecanismo civilizado para poder avanzar en las diferencias. ¿Puede haber democracia si no se admite a la candidata opositora que tuvo mayor respaldo y que fue fruto de un resultado y un proceso de internas como el que fue María Corina Machado? Ya entendí que estoy en una entrevista en donde el entrevistador no me escucha, que no puedo, digamos, que no me corresponde ese papel, pero sigo en lo que son unos hechos y unas verdades. El propio presidente Petro ha rechazado que eso ocurra. Así es que es evidente y es claro que la postura de Colombia rechaza situaciones que desdicen de la democracia en cualquier lugar del mundo, así como ocurre en las guerras que hoy tenemos en el mundo. Colombia tiene una política internacional de paz y profundización de la democracia. Lo traigo de vuelta a la Argentina y con esto le cierro, embajador. Hubo una visita muy importante que recibió la Argentina, que es de la general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Argentina está dando pasos muy claros de alineamiento político exterior a Estados Unidos. Se habla hasta de una base integrada conjunta en la ciudad de Ushuaia. Ahora se habla también de la posibilidad de acercarse a la OTAN. ¿Cómo lo ve eso desde la perspectiva de los intereses colombianos? Colombia, que es históricamente un aliado también de Estados Unidos en materia de defensa. Asuntos internos de este país, es decir, son asuntos que les corresponde solo a los argentinos y hoy al gobierno argentino. Embajador Romero, muchísimas gracias por este tiempo con Dinos. No, muchísimas gracias a ustedes. Había anunciado que me han correspondido otro tipo de entrevistas cuando asumo mi papel de periodista, de político. Aquí llaman varios sombreros, ¿no?, en la Argentina. Me tocó este diplomático, entonces se entenderá pues que lo que nos corresponde es asumir este nuevo momento que esperamos sea el mejor, y para Colombia es el fortalecimiento de la democracia y el respeto a la diferencia.